Muy bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a nuestra clase regular del día viernes que estamos enfocándonos en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 10 de Apocalipsis y los animo a buscarlo en las escrituras. No puedo hacer ahorita la grabación de Zoom donde les puedo enseñar las notas, ¿verdad? Así que necesito que ustedes cooperen y traigan sus Biblias. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Y el tema de esta clase en el capítulo 10 es un tema interesante porque le puse bendita ignorancia, ¿verdad? Y vamos a explicar qué quiere decir eso y por qué le pusimos ese título de bendita ignorancia. Pues dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 10, dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Verdad? Otro ángel, ve Juan a descender, ya han pasado las trompetas, ahí nos quedamos, vimos hasta la sexta trompeta, ¿verdad? Y ahora él empieza a ver otra manifestación angelical. Y este ángel tenía en su mano, dice el versículo 2, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, es grande, ¿no? Está él tomando control, ¿no? Y dice el versículo 3, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, eran voces, pero tan poderosas que sonaban como trueno, ¿no? Un rugir, ¿verdad? Algo impactante, ¿verdad? A veces hasta asustan los truenos, ¿no? Tiembla, como que tiembla la tierra. Y eso está viendo Juan, escuchando. Dice el versículo 4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, se iba a cumplir, ya se selló, ya se cierra el tiempo. Eso es lo que él está anunciando. Dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esto es lo que está anunciando, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, hay un tiempo señalado donde todo lo que el Señor ha anunciado se va a cumplir. O sea, ya se cierra, se sella, ¿verdad? Las visiones, ¿no? Todo lo que el Señor ha anunciado a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de los apóstoles, el Señor Jesús, todo se cumple. Versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Verdad? Hasta ahí el capítulo 10 de Apocalipsis. Bien, el libro de Apocalipsis, ese es el nombre que tenemos en español, ¿verdad? Es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis revela a Jesús en diferentes facetas, en diferentes
tiempos, ¿verdad? A Juan se le dijo, escribe lo que has visto, escribe las cosas que ves y las que han de ser. O sea, él vio al Señor Jesús resucitado, vio al Señor Jesús ascender a los cielos, y esas eran las cosas que él había visto. Y después empezó a escribir las cosas que eran el tiempo de la iglesia, y después las cosas que habían de ser después de ellas. Esto es las cosas futuras después del rapto. O sea, el libro de Apocalipsis o Revelación es eso, la develación. Se levanta el velo para que podamos ver a Jesús en sus diferentes etapas, y aún en su venida, lo que viene en el futuro. Es un libro que lleva promesa de bendición para el que lo lee, ¿verdad? Para el que lo estudia. Pero en este capítulo 10 nos encontramos con algo interesante, porque en lugar de ser la revelación o la develación, es un capítulo que habla de un sellar, de un ocultar algo. Que es contrario a lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero este capítulo nos enseña algo muy importante en la vida del creyente, ¿no? A veces nosotros queremos saber todo. Queremos saber qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestros padres, qué va a pasar con nuestra nación, qué va a pasar con la iglesia. Tenemos esa inclinación a querer siempre estar preocupados por el futuro, ¿verdad? Y a veces, mientras más jóvenes, más preocupados con el querer descubrir los enigmas, querer descubrir los misterios, querer descubrir toda la ciencia, y tiene uno que llegar a un punto en que, como en este capítulo, que debe de entender que no todas las cosas están ahí para saberse, no todas las cosas están para descubrirse. Dios nos guarda también al ocultar, al sellar ciertas cosas por nuestro bien, ¿verdad? Y vamos a hablar, por eso es la bendita ignorancia, ¿no? Porque mientras más uno sabe, es más responsable. En muchos aspectos el Señor dice, por ejemplo, para los maestros de las Escrituras, ¿no? Al que mucho se le da, ¿verdad? Más se le va a requerir. Somos más responsables porque se nos ha dado más bendición en el sentido de algún don, ¿verdad? Alguna posición, si el Señor da por ejemplo, un ministerio, es más responsabilidad, más compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, hay veces que la gente dice, yo quisiera ser como tal pastor, o yo quisiera tener el ministerio de tal persona, y no se imaginan lo que están pidiendo, porque el Señor le da a cada persona de acuerdo a cómo el Espíritu Santo reparte como Él quiere, y cada ministerio, cada don, tiene su conlleva bastante peso, ¿verdad? Porque no es nomás un trabajo, de hacer un trabajo, sino hay una responsabilidad de la vida espiritual de otro, el futuro eterno de otro, ¿verdad? Así como hay buenos maestros, hay malos maestros que confunden, que llevan a desviar a la gente, ¿verdad? Imagínense tremenda responsabilidad, ¿no? De algún día estar delante del Señor y que Él le diga, no, mira, tú dijiste esto, no me glorificaste, me ofendiste. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? Cuando Moisés mal representó al Señor al golpear la roca. Él le había dicho, háblale a la roca, que representaba a Jesús. Era una tipología de que el Señor Jesús iba a morir una sola vez, iba a ser golpeado una sola vez. Pero Moisés se enoja con la gente, dice, estos ingratos, ¿no? Dejó ir su emoción y le pega a la roca. Y el Señor
le dijo, me has mal representado, ¿no? Me has hecho, hiciste lo que no te pedí, ¿no? Y eso le costó la entrada a la tierra prometida porque mal representó al Señor. Y a veces mucha gente, especialmente en estos tiempos, ¿no? Que hay tecnología, está el YouTube, está Facebook, está el Instagram, el TikTok, hay muchos medios que se pueden usar, el Telegram para mandar mensajes, mandar criterios, opiniones, videos, estudios, y sale toda clase de gente, ¿no? Gente que no se prepara, gente que tiene ideas extrañas, confusas y las enseñan, ¿verdad? Y el Señor a través de este estudio nos dice, mira, hay cosas que no se van a poder saber y no se deben de saber porque eso pertenece al Señor. Y eso vamos a seguir. Dice Deuteronomio 29:29. Aquí está. Bueno, ya hemos leído Apocalipsis 10, todo el capítulo. Y ahora vamos a esto de Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que el Señor ha revelado y es suficiente la revelación que Él nos ha dado a través del Antiguo y el Nuevo Testamento que apuntan a Jesús. Jesús está en todo, ¿no? Ese es el propósito son los propósitos de las Escrituras, ¿verdad? Apuntarnos a Jesús, conocerlo a Él mejor, descubrir al Mesías ahí en la palabra, ¿verdad? Y eso se ha revelado, eso Dios nos lo explica y es nuestro trabajo descubrirlo, gozarlo, crecer en ese conocimiento, ¿verdad? Pero lo que no se ha revelado no está en nosotros saber. ¿Por qué será que Dios no quiere que nosotros sepamos todo, ¿verdad? Es fácil dar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tal persona murió, por ejemplo? O hay gente que quiere saber, ¿estará esta persona con Dios o se perdió? O hay otros que se van más allá y dicen, yo sé que esta persona se fue al infierno, o yo sé que tal persona ya está en el cielo. Y el Señor muchas veces obviamente no sabemos, eso le toca solo al Señor a decidir, ¿verdad? Porque Él es el único juez perfecto, ¿no? Uno juzga lo de afuera, las apariencias, pero Dios conoce el corazón, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿qué pensarían la gente que vio al ladrón crucificado al lado del Señor Jesús? Han de haber dicho, ese maldiciente, ese asesino, ese ladrón, se merece morir, ese adúltero, lo que sea, ¿no? ¿Quién sabe qué tantas cosas habría hecho en su vida? Pero nadie escuchó la confesión que él estaba haciéndole al Señor Jesús. Solamente vieron su pasado y su presente, pero el Señor ya tenía un futuro para él, ¿verdad? Hay cosas ocultas para nosotros porque juzgamos solamente las apariencias, pero Dios tiene alcances increíbles y personas que a veces nosotros podemos decir, oh no, ese nunca fue cristiano, ese no iba a ninguna iglesia. Solo Dios sabe el corazón de la persona, si en sus últimos momentos tuvo una confesión de ver al Señor Jesús como su Mesías, el Cristo, el Salvador, ¿verdad? Así que uno tiene que tener mucho cuidado de no querer saberlo todo, de decir, oh, yo lo sé todo, puedo dar consejos a todos. Hay momentos en que uno tendrá que decir, la verdad no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Solamente tú sabes con Dios, o es tu trabajo descubrirlo, ¿verdad? ¿A dónde te quiere llevar el Señor? Obviamente hay... ¿cómo se le llama cuando hay principios fundamentales que permanecen verdad para siempre? Como por ejemplo, todo lo que el Señor hace siempre va a ser bueno. Todo lo que el Señor dice siempre es verdad.
lo que el Señor piensa para nosotros siempre va a ser lo mejor, ¿no? O sea, no se trata de poner tela de duda a Dios y su manera de hacer las cosas, simple y llanamente es reconocer que nosotros no somos los principales, ni los sabios, ni los que tenemos la última palabra, sino el Señor la tiene. Y por eso dirigir a la gente, aun cuando se aconseja, no esperes de mí la respuesta. Busca al Señor, no creas que yo lo sé todo, no creas, o a veces como maestros también decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no sé, tengo que estudiar o tengo que pedirle al Señor que me ayude en esta área, eso no lo sé. Toma humildad. Por eso el Señor no revela todo a nosotros, ¿verdad? Porque si no nos inflaríamos, seríamos autosuficientes. ¿Qué es lo que pasa en nuestro diario vivir? Por ejemplo, cuando uno se levanta y no le pide al Señor que lo guíe a uno, que no le pide al Señor que le dé sabiduría para las cosas que tiene que hacer, innatamente estamos diciendo, yo puedo, yo lo sé, yo no te necesito. Entonces, y el Señor que nos oculta ciertas cosas, y lo hace precisamente porque tenemos esa inclinación a creer que somos autosuficientes, ser orgullosos, decir no necesito, yo lo sé todo, yo puedo, no necesito ayuda. Y el reconocer que uno necesita ayuda, el reconocer que uno necesita de otros, el reconocer que uno no lo puede todo, es ayuda a que no nos enorgullezcamos, ¿verdad? Es una manera de que el Señor usa para mantenernos a un nivel trabajable. Porque cuando uno dice, yo no necesito de nadie, yo todo lo puedo, y el yo orgullosa, una persona autosuficiente, una persona arrogante, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y Dios por eso muchas veces no nos revela todo. Hay límites para nuestro conocimiento, ¿verdad? Así que hay cosas secretas que no deben ser exploradas. Este es otro aspecto. Deuteronomio 29:9 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor y las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que podamos cumplir lo que ya sabemos. Por eso el Señor dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque ya lo que se nos ha revelado es suficiente. ¿Para qué queremos saber más de lo oculto? Hay gente que quiere descubrir cosas extrañas de ocultismo, ¿verdad? Me recuerdo esto como testimonio. Hace años atrás, cuando trabajaba en el Hospital General acá de Los Ángeles, una paciente se me acercó y me dijo que ella era muy espiritual. Dijo, yo soy espiritual y he notado algo especial en ti. Tienes una luz, o sea, esas palabras que a veces usan la gente tal vez de ¿cómo se llama? Esas ciencias como de la nueva era, o también el Illuminati, cosas así. Me dijo, tú tienes una luz que no cualquiera tiene, irradias algo especial. Y obviamente esas palabras ya van indicando que la gloria para uno, noten siempre, cuando hay algo que es algo peligroso, que va a tratar de desviar nuestra mirada de Dios, siempre va a empezar con un algo, tú lo puedes, tú eres, tú y tú. Y me dijo, tengo un material de los Illuminati y me gustaría compartirlo contigo. Y yo le dije, está bien, yo préstamelo, y ella me lo regaló, me lo mandó. Era un libro, y dijo, tú te vas a beneficiar mucho de
las enseñanzas que tienen los del Illuminati. Y para mí yo quería, siempre los maestros es importante estudiar, no a profundidad, pero tal vez por encima, ¿no? ¿Qué es lo que el otro cree para poder entender cómo piensan y en dónde están fallando, cómo guiarlos a la verdad? A veces, pero es peligroso porque a la medida que yo iba leyendo, iba notando el énfasis en el yo. Tú tienes una iluminación especial. Tú, no todos, o sea, el hacer ver como que es algo selectivo, el saber la verdad. No todos pueden entender esto, solamente los iluminados van a agarrar esta información. Y a medida que iba leyendo, literalmente pude sentir como que una opresión estaba tomando control de mi mente, como tan peligroso. Dije yo, Señor, lo tuve que dejar. Dije, esto es, obviamente no era la verdad, es diabólico, ¿no? Pero era todo enfocando en querer descubrir. Vas a descubrir estas cosas y lo hacen atractivo, ¿no? Y les cuento esto porque siempre está el peligro, eso de querer descubrir algo que no es necesario. Ya las escrituras han sido, la revelación está completa. Si algo queremos descubrir, se encuentra en la palabra de Dios. Y pude deducir, ¿no?, que mucho de esa inclinación va a trabajar con el nivel de autosuficiencia que tenga la persona. Y esto, el Señor nos previene de no hacer esto. Miren lo que dice Deuteronomio 18, del 10 al 14. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Miren, ahí está parte de eso, de querer descubrir el futuro. Déjame te leo, leo el horóscopo, a ver qué me dice, las estrellas. Dice, no se encuentra en ti ni gente que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay veces gente que dice, esto es cultural, ¿verdad? Mi cultura me enseña que hay que tratar de hablar con mi tío, tratar de hablar con mi tía que ya murió. No, el Señor dice, eso no es conveniente. Te estás metiendo en un área que debe de estar sellada, que debe estar cerrada, porque va a abrir la puerta a espíritus, va a abrir la puerta a demonios, va a abrir la puerta a confusión, va a abrir la puerta a un camino que tal vez sea un camino que no te va a permitir ya regresar a conocer al Señor. Pues mientras más uno se mete en eso, más orgulloso se hace, más arrogante, va a decir, yo no necesito de Dios, porque yo puedo saber el futuro, yo puedo controlar mi vida, yo estoy en control. Y está poniendo una pared, y el Señor dice, no te metas con esto, porque estas cosas son abominaciones para el Señor Jesús, el Señor Dios, ¿verdad? Echa estas naciones, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Es es una cubierta de protección, es como una barda que el Señor está poniendo. No te metas en esa área, porque si te metes, corres el gran peligro de nunca más poder regresar. Te estás entregando más a Satanás que al Señor, ¿verdad? Y miren lo que dice Deuteronomio 29, desde el versículo 1. Dice, estas son las palabras del pacto, hablando de las cosas ocultas, porque el Señor a veces cierra ciertas cosas, ciertas revelaciones, porque las sella para que nadie las abra hasta el día que se cumplan.
Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ya lo vieron los milagros, las señales, vieron las manifestaciones del poder de Dios. Dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué sería? Es la pregunta. Si ya habían visto, pero no podían en realidad percibir, vieron con los ojos, oyeron con sus oídos, pero no entró al corazón, ¿verdad? A veces el Señor permite eso, porque mientras uno más sabe, es más responsable. En su misericordia el Señor les estaba quitando consecuencias de sufrimiento, porque los conocía que eran duros, los conocía que eran rebeldes, ¿verdad? Y si el Señor hubiese seguido dando más y más y más y más señales, es como que acumulaban castigos, más consecuencias por su desobediencia. Y el Señor eso hace con mucha gente hasta el día de hoy. Uno dice, ¿por qué esa persona será tan difícil? Si ha oído, si ha visto, si ha pasado por tremendas cosas, que ha visto la mano poderosa de Dios. Posiblemente, como Dios sabe el futuro de esa persona, sabe que esa persona no va a querer nada con el Señor. Le va cerrando para que no se le sigan acumulando más consecuencias, más castigo. Por eso el Señor llega un momento en que dice, ya no hables, no le sigas diciendo a una persona lo mismo y lo mismo. El Señor sabe cómo lo alcanza a través de otros, pero a veces nosotros insistimos y queremos en lo mismo y lo mismo y lo mismo, y lo que hacemos es estar acumulando, porque hasta el mismo Señor llega a un límite que dice, no le voy a dejar ver, porque sé que no va a querer verlo, por mucho que yo trate. Entonces hay que respetar solo el Señor sabe por qué el tiempo, por qué cierra a veces la capacidad de que la persona pueda llegar a entender ciertas cosas. Miren, hablando del conocimiento, el conocimiento a veces se cierra, el Señor lo oculta, y o sea, de las cosas futuras estamos hablando, el conocimiento de, por ejemplo, cuándo voy a morir, cómo voy a morir, a dónde voy a morir, qué es lo que... si uno supiera eso, imagínense cómo viviría su vida, ¿no? A veces la gente diría, bueno, no voy a seguir al Señor, y a lo mejor un día antes de morir me arrepiento, ¿verdad? O sea, el ser humano piensa bastante extraño, y el Señor sabe cómo pensamos, y por eso a veces limita el conocimiento. Dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 1, del 12 al 18, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad. Todo es pasajero, todo es como un humo, como una sombra, ¿verdad? Todo lo que uno hace bajo el sol pasa. Dice, miré las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia,
y quien añade ciencia, añade dolor, ¿verdad? Es la realidad. Mientras más se quiere saber, más se estudia, más a veces la gente se mete en áreas que son extrañas, ¿verdad? El otro día estaba viendo una película acerca de las sectas, una secta, acá le dice en cultos, ¿verdad? Los cultos, lo oculto. Y qué interesante, ¿no? Que el líder hablaba cosas vacías. Si ves a lo profundo te va a ver a ti, si haces esto, y la gente lo veía como que estaba hablando algo sobrenatural. Y es tanta la educación o la meterse en el descubrimiento de cosas que termina la persona hablando cosas que no tienen sentido, no parecieran locuras, ¿verdad? Y eso es el querer saber muchas cosas, añade dolor. El descubrir, a veces meterse en áreas, por ejemplo, de conocer a las personas. Por eso Pablo decía, yo solamente quiero saber de Cristo y este crucificado. No quiero saber de los detalles de la vida de cada persona, qué hicieron, qué no hicieron, porque añade dolor, afecta a veces el conocer detalles de otros, afecta cómo los vemos, afecta qué pensamos de ellos. A veces, y hay que tener prudencia, ¿no? Discernimiento, no querer meterse mucho en el conocimiento de otra gente, ¿verdad? Porque el conocimiento envanece, dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hablando en el contexto, ¿no? Hay veces que la gente dice, yo sé, la Biblia dice esto, y a todo mundo le anda diciendo, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Y aquí el contexto es, hay gente que a veces lo invita a comer a uno, ¿verdad? Y son de otra religión, ¿verdad? O tienen otras prácticas, y dice, si te invitan, anda a comer. No les estés averiguando en honor a quién estás haciendo esta comida, o es para qué vas a hacer esta comida. Dice, simple y llanamente, el amor edifica, la comunión, el estar con otros, conversando, compartiendo, en lugar de que estés aplicando a cada rato, esto que estás haciendo está mal, esto es lo que estamos envaneciéndonos, haciendo ver a las demás que conocemos mucho de la palabra de Dios, cuando a veces lo mejor fuera nomás mostrar amor a ellos, no tanto el conocimiento. Dios les va a hablar de alguna manera a través de nuestro ejemplo. Aquí, por ejemplo, decía Pablo, si alguien te invita a comer y nadie ha dicho que esa comida ha sido sacrificada a los ídolos, en este contexto ha sido ofrecida a otro Dios, cómela tranquilo, comparte con ellos. Pero si escuchas que el que te invita a comer dice, oh, esta comida fue sacrificada para el Dios tal o para el ídolo tal, entonces no lo comas, por la conciencia del que dijo. O sea, para que el que te está invitando sepa que tú no compartes con esas cosas. O sea, puedes ir y come mientras no se diga nada, pero en el momento que se diga, ahí usa el discernimiento, ¿no? Pero a veces no hacemos eso. Decimos, yo no voy con tal persona, porque yo no me junto con esa gente. Y yo, porque yo sé, y eso no edifica. Eso lo único que hace es mostrar que la persona está envanecida, está pensando solo en sí mismo. Yo soy especial, yo tengo una posición diferente a los demás. Y el Señor reprende esa actitud. El conocimiento muchas veces puede llevar a eso y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el conocimiento, el Señor dice que el amor es mejor que el conocimiento. 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y aquí está, versículo 2 de Corintios 13, primera los Corintios 13. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ya qué más que eso, ¿verdad? O sea, puede saber uno mucho, pero si no tiene amor, de nada le sirve, ¿verdad? Y el Señor a través de Pablo nos explica, el amor nunca deja de ser. Todo lo demás se va a acabar. La ciencia, las profecías se van a acabar. Cuando venga el Señor Jesús, estemos con Él. Él es amor, el amor siempre va a ser. Hasta la esperanza se va a acabar porque va a ser real. Ya no necesitamos tener esperanza, ya está ahí. La fe, ya no necesitamos esperar en lo que no se ve, porque lo vamos a ver, pero el amor siempre va a permanecer. Así que no siempre el conocimiento es lo máximo, sino el amor que podamos tener. Y dice el Señor, el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Llegará un día en que sí vamos a entender las cosas, vamos a saber las cosas a su tiempo, ¿verdad? Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Hay cosas que no se ven claramente, no se entienden a cabalidad, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que el Señor nos va a abrir los ojos y vamos a conocer tal y como hemos sido conocidos. Nos vamos a entender cómo nos ha visto Dios todo este tiempo. La misericordia de Dios para con nosotros, cómo Él nos ha tratado. Y ese día vamos a adorarlo más porque vamos a entender cuánta misericordia Él ha tenido con nosotros, cuánto cariño, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta amabilidad, ¿verdad? El Señor, aunque no somos amables, Él nos ama, ¿verdad? Aunque no nos merecemos, Él está ahí siempre con nosotros. Y eso vamos a entender y vamos a estar contentos del amor de Dios. Vamos a terminar con estos últimos 3 versículos pequeños. Hay conocimiento que sí se debe de procurar, no los misterios, no lo oscuro, no lo oculto, sino, dice la palabra Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Si queremos conocimiento, busquemos lo del Señor. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay gente tan humilde, uno puede decir así, hay gente que a veces no sabe escribir, no ha estudiado, ni está llena de tanta ciencia y tanta cosa, y puede entender, tiene sabiduría de Dios. Tiene conocimiento del Altísimo. Esa es la sabiduría, el conocer al Señor, ¿verdad? Y la inteligencia. A veces a mí me tocó trabajar con mucha gente intelectual en ese hospital, doctores. Una vez un doctor me quedó viendo y yo estaba trabajando en la organización de la clínica y él me dijo, ¿cómo quisiera tener tu trabajo? Dijo, terminar a las 5 y ya es descansar. Dice, cambio nosotros tenemos que estudiar y tenían jefes maestros difíciles y que los humillaban y él decía, ya estaba cansado, se le veía agobiado, ¿verdad? Esa angustia del estudio, decía, ¿cómo quisiera tener tu trabajo? Y yo entre mí pensé, ¿cuánta gente quisiera ser como tú? ¿No? Un doctor de renombre, pero es la realidad, eso dice la palabra, el estudio, el conocimiento puede agobiar, ¿verdad? Pero no el conocimiento de Dios. Ese conocimiento trae inteligencia, sabiduría. Dice Romanos 11:32 y 33, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? Dios pudo haber hecho una creación que no tuviera
elección, no tuviera albedrío. Pudo haber hecho una creación perfecta que nunca pudiera decidir si seguirlo o no. Pero él dice, él prefirió crearnos así como nos hizo para que todos estemos sujetos bajo desobediencia, para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos a través de Jesús, ¿verdad? Él no quería robots, él quería una criatura, un ser humano que lo ame por quien él es, ¿verdad? Y eso es algo especial, no es una violación, no es algo obligado, es algo electivo. Yo te amo y te sigo por quien tú eres, ¿verdad? Y eso, dice, es la sabiduría de Dios, el dar a todos la misma oportunidad de salvación, de misericordia. Bien, 2 de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y amén, que así sea, ¿verdad? Que nuestro interés, nuestro esfuerzo, nuestra lucha por conocimiento sea el conocimiento de Jesús, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la gracia que Él tiene para con nosotros, para poder bendecir a otros en el vínculo perfecto del amor, que es el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Así que, como dice este versículo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a crecer en el conocimiento de Jesús y cuidarnos de las falsas doctrinas y de la tendencia de querer saber cosas que no nos competen y no meternos en cosas que nos alejen del Señor. Que el Señor nos guarde y nos bendiga en el discernimiento y la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el único sabio Dios, el único Dios verdadero. Oh, cuánta sabiduría tienes, Señor, cómo hiciste los cielos y la tierra, Señor. Si solamente creyéramos esa verdad, buscaríamos la sabiduría de ti. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De ti viene, Señor, la inteligencia, el discernimiento, la prudencia. Señor, la inteligencia viene de ti. Señor, gracias porque has revelado lo necesario para que podamos conocer a nuestro Señor Jesús, adorarlo, magnificar, exaltar su nombre día a día, Señor. Ayúdanos a ser humildes y reconocer que te necesitamos a ti y no que nosotros fuimos hechos nosotros mismos. Como dice tu palabra, tú nos hiciste. Tú tienes la solución para toda circunstancia, para toda necesidad, para toda situación. Dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti día a día, esperar en ti, Señor. Padre Santo, perdónanos por ser arrogantes, insolentes, Señor, y orgullosos, envanecidos, Señor, creyendo que no te necesitamos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a estudiar tu palabra. Enséñanos a hablar. Enséñanos a descansar en ti. Todo esto pedimos dándote la gloria, Señor, a la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga.